Hola, bienvenidos a Por Amor a la Medicina. El día de hoy vamos a presentar el tema de enfermedad renal crónica. Pero antes tenemos que hablar acerca de las funciones del riñón. El riñón pues va a poseer una estructura que es compleja y característica. Le permite realizar sus distintas funciones que, en este caso son la regulación del volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales, esto mediante el control del equilibrio electrolítico e hídrico. Una segunda función es la excreción de los productos de desecho producidos por el metabolismo celular y de las sustancias químicas extrañas al organismo. Su tercera función es la regulación de la presión arterial, entre otros mecanismos, mediante la secreción de factores vasoactivos, como son la renina, que está implicada en la formación de angiotensina 2. Una cuarta función es la regulación del equilibrio ácido-base, principalmente mediante la excreción de ácidos. Esta acción es importante ya que muchas de las funciones metabólicas del organismo van a ser sensibles al pH. Su quinta función es la regulación de la eritropoyesis, esto al secretar la eritropoyetina. También tiene una regulación de la vitamina D3, ya que produce en su forma más activa, como la 1,25 dihidroxivitamina D3, que en este caso participa en el metabolismo del calcio y del fósforo. Y por último, una séptima función, que es la gluconeogénesis. Esta va a sintetizar glucosa a partir de aminoácidos y otros precursores en situaciones de ayuno prolongado, y va a contribuir de esta manera al mantenimiento de una glucemia. También una de las principales funciones que ejerce el riñón es la regulación del volumen y la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, mediante la regulación del intercambio entre el medio interno y el medio externo, ya que el riñón pues es un órgano primario que va a ser el principal responsable del control del equilibrio hidroeléctrico. En condiciones normales, el riñón regula el equilibrio hidroelectrolítico, controlando la cantidad de iones y agua que se va a excretar, y así se van a equiparar a la cantidad de agua y electrolitos ingeridos, que pues en términos generales está determinada por los hábitos de comer y beber de cada persona, de cada paciente, a diferencia de los iones en los que el equilibrio depende solamente de su ingesta y de su excreción. El equilibrio del agua pues también depende de mecanismos adicionales que son de ganancia y de pérdidas, esto mediante un catabolismo celular y la evaporación cutánea o pulmonar. También perdemos agua por medio de la excreción de heces. Y por lo tanto pues el riñón se va a adaptar a los cambios bruscos en que se lleve a cabo. Ahora también tenemos que hablar de una filtración glomerular. El proceso inicial en la formación de la orina es la filtración de una fracción del plasma que va a atravesar los capilares glomerulares hacia el comienzo del túbulo proximal o de la cápsula de Bowman. En esencia, la filtración tiene lugar al igual que en el resto de capilares sistémicos como consecuencia del juego de las llamadas fuerzas de Starling, que determinan el intercambio de agua y solutos entre el capilar y el intersticio. Las presiones hidrostáticas y oncóticas en el capilar glomerular y la cápsula de Bowman o la porción inicial del túbulo proximal se le va a denominar una presión efectiva de filtración a la fuerza neta que se va a producir, que produce el movimiento de agua y solutos a través de la membrana glomerular. Esta presión
efectiva de filtración va a depender principalmente de dos factores. Uno, del gradiente de presión hidrostática que impele el agua y los solutos fuera del capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman. Esta presión hidrostática va a ser la diferencia entre la presión hidrostática del capilar glomerular y la del túbulo proximal. Y otro factor es el gradiente de presión oncótica, que este va a retener al agua y los solutos en el interior del capilar glomerular. Esta presión oncótica va a ser la diferencia entre la presión oncótica del plasma, del capilar glomerular y la del túbulo proximal. Esta última pues es despreciable, y ya que el filtrado glomerular está esencialmente exento de proteínas. Ahora, en sí, para comenzar con la patología, pues tenemos que la definición de la enfermedad renal crónica va a ser una disminución de la función renal que va a estar demostrada por la tasa de filtrado glomerular, que va a ser menor a 60 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados, o bien que esté demostrada por marcadores de daño renal o que se presenten ambas. Esto tiene que tener al menos una duración de 3 meses y sin tomar la causa subyacente. Entonces tenemos que los marcadores de daño renal van a ser la presencia de albuminuria o albúmina en orina igual o mayor a 30 miligramos en 24 horas. También anormalidades en el sedimento urinario, que ya en un examen general de orina, que tengamos la presencia de hematuria, de proteinuria, o que nos reporten cilindros leucocitarios, cilindros hemáticos y demás. Ahora también se van a presentar trastornos hidroelectrolíticos que van a ser secundarios a un trastorno tubular. Se puede demostrar igual por anormalidades histológicas, estructurales, que van a ser detectadas por medio de los estudios de imagen. También puede ser por una historia de trasplante renal. Y ahora, en cuanto a su epidemiología, en nuestro caso en México, su incidencia va a ser de 460 casos por cada 1 millón de habitantes. También en el 59% de los casos la diabetes mellitus fue la causa principal de la enfermedad renal crónica. De igual forma, el aumento en la esperanza de vida o en los años de vida que ha ocurrido en estos últimos tiempos, pues igual sucede que con el paso de los años se pierde hasta un 10% de nefronas. Entonces el envejecimiento igual es un factor importante de riesgo que conlleva a padecer la enfermedad renal crónica. Esta enfermedad va a ser una de las principales causas de hospitalización, y en el Instituto Mexicano del Seguro Social se va a atender hasta el 80% de estos pacientes. Esto pues va a representar un 15% del gasto total anual, que son aproximadamente 13,250 millones de pesos, que van dirigidos a los programas de prevención, a los tratamientos, a todo el mantenimiento de estos pacientes durante su estancia hospitalaria. Entonces, pues sí, es importante hacer hincapié en la prevención, ya sea como médicos generales o como médicos especialistas, pues inculcar o incluir a nuestros pacientes una mentalidad de prevención. O sea, cuando se detecte en la consulta
diabetes mellitus o hipertensión arterial, que son las dos principales causas de enfermedad renal crónica, pues darle herramientas a nuestros pacientes, explicarle qué es lo que puede pasar si no controla su enfermedad, cuáles son las consecuencias, que lo pueden llevar inclusive hasta la muerte. Y sí, hacer una buena prevención para evitar todo esto. Ahora, sus factores de riesgo pues van a estar divididos en 4, que van a ser los de susceptibilidad, que esto pues está definido como aumenta pues la susceptibilidad al daño renal, y algunos ejemplos son pues tener historia familiar de enfermedad renal crónica, un bajo nivel socioeconómico, un bajo peso al nacer, la reducción de masa renal, esto pues en ancianos también. Los factores de iniciación, que van a ser las que causan en forma directa el daño renal, las patologías ya antes mencionadas, también enfermedades autoinmunes, la litiasis renal, tóxicos o alguna obstrucción de la vía urinaria. Los factores de progresión, que van a ser los que causan el daño renal, causan que el daño renal progrese o avance más rápido. Esto pues si no se detecta a tiempo, pues va a existir una proteinuria de alto grado, una presión arterial no controlada, el mal control de la glucemia, también el tabaquismo. Y los factores de etapa terminal, que van a ser los que incrementan la morbimortalidad en la falla renal avanzada. Esto pues si no se dializan, la anemia, hipoalbuminemia, la hiperfosfemia, alguna referencia tardía al nefrólogo. Por eso es importante estar checando continuamente a nuestros pacientes para evitar pues la muerte. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues tenemos que conforme el número de nefronas disminuya, pues va a ir disminuyendo también la función renal. Esto al principio de la enfermedad pues no va a ser detectable, va a ser una enfermedad asintomática, o sea, no te va a dar signos ni síntomas en una sospecha de enfermedad renal crónica. Es ya hasta que se pierde una cantidad considerable de nefronas, que es cuando ya empiezan los signos y síntomas. Entonces continuando con la fisiopatología, van a existir ciertos mecanismos de compensación. Hay un primer mecanismo, una fase de compensación completa, que esto pues la pérdida de reserva funcional del riñón, la reducción de la masa nefrótica va a desencadenar una serie de cambios adaptativos en las nefronas restantes. Una teoría también de la nefrona intacta es que, en este caso las nefronas que no están dañadas por la lesión inicial se van a volver hiperfuncionantes. Esto quiere decir que va a compensar parcialmente la disminución del filtrado glomerular de las nefronas que ya están dañadas. Esto mediante el aumento del flujo sanguíneo va a aumentar la presión hidrostática en el capilar glomerular y va a ocurrir pues una hipertensión glomerular. Esto pues va a aumentar también su tamaño, van a existir factores de crecimiento que van a aumentar su tamaño para aumentar su capacidad funcional. Y una segunda fase de retención compensatoria, esto va a ser la hiperfiltración mantenida, que va a ser sostenida. La hiperfiltración capilar glomerular va a ser sostenida y va a dañar directamente a los capilares glomerulares. Esto pues va a distender a las células mesangiales, va a haber un aumento de la síntesis de citocinas y posteriormente pues una fibrogénesis. También va a existir una fase de descompensación uremia, que conforme el número reducido de
nefronas funcionales, aproximadamente el 80% de las nefronas van a tener esclerosis, pues va a ocurrir una pérdida del equilibrio interno y se van a empezar a acumular las sustancias tóxicas en forma progresiva. Y bueno, pues las funciones del riñón se van a encontrar alteradas, van a ser nulas, y algunas de estas funciones que ya habíamos mencionado previamente, si se dañan, pues dependiendo lo que se dañe, pues nos va a dar ciertas características clínicas para para dar con el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Ahora, en este caso, pues va a haber una pérdida de nefronas. Esto pues va a dar lugar a una disminución de la función renal. Y si en este caso si la sangre no se filtra en las nefronas lesionadas, ese flujo de sangre se va a las nefronas sanas. Y esto va a aumentar la presión hidrostática en las nefronas sanas, si hay una vasodilatación en la arteria aferente, también va a existir la hiperfiltración glomerular, y pues esto va a ir aumentando, va a haber una hipertrofia glomerular para que esto pues aumente el sitio, la superficie de especie, para que no se acumulen estas sustancias tóxicas. O sea, el cuerpo es tan sabio que va a dar estos mecanismos para que no se descompense durante un buen tiempo. Pero pues la enfermedad va a seguir avanzando, se va a volver un círculo vicioso hasta más no poder, y se va a dañar de forma crónica el riñón. Ahora, pues en este caso están la hipertensión glomerular, la proteinuria, se va a ir acumulando intersticialmente las células mononucleares que van a ir vinculadas con la proteinuria, va a ocurrir una activación de citocinas y de quimiosinas proinflamatorias, se van a activar los linfocitos T, va a ocurrir una transición epitelial mesenquimatosa, va a ocurrir una fibrosis. Esta fibrosis pues se va a encontrar, cuando ya se presenta fibrosis es posible verlo por un estudio de imagen. Y también se van a dar los factores de crecimiento, puede dar una glomeruloesclerosis provocando una hiperfiltración en las nefronas, y esto pues nos va a ir induciendo una proteinuria, una hipertensión arterial y las lesiones ya en el túbulo intersticial. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, pues van a existir ciertas características clínicas de la insuficiencia renal crónica. Esto pues se puede dividir por aparatos y sistemas, y en el caso del sistema digestivo puede ocurrir una anorexia, el aliento urémico, que en este caso pues es propio de esta patología. El resultado del aliento urémico va a ser principalmente por el síndrome urémico. Esto pues conforme se surgen en la disfunción renal avanzada, se pueden resumir este síndrome urémico en sus manifestaciones en 3 esferas. Una, que van a ser las consecuencias de la acumulación de toxinas que son excretadas normalmente por los riñones, incluyen los productos igual del metabolismo de proteínas, igual las consecuencias de la desaparición de otras funciones renales, en este caso pues el desequilibrio hidroelectrolítico, y también por la inflamación sistémica progresiva. Entonces también podemos encontrar en nuestro paciente vómito frecuente, una enfermedad ácido péptica. En cuanto al sistema cardiovascular, igual se pueden encontrar ciertas enfermedades, como pueden ser que existe la posibilidad de que se
produzca una aterosclerosis generalizada, el infarto agudo de miocardio, que esta pues va a ser la causa principal de muerte. Puede ocurrir también una pericarditis urémica, que es serofibrinosa o hemorrágica, y pues la hipertensión arterial va a ser la complicación más frecuente. En cuanto al sistema nervioso, puede existir una polineuropatía urémica, puede llegar inclusive a una encefalopatía urémica, a la demencia dialítica. Esto va a ser por pérdida de las funciones mentales superiores y alteración en el estado de alerta. Puede ser secundario a la acumulación de aluminio. El síndrome de desequilibrio dialítico por disminución abrupta de la urea, o sea, una disminución de más del 30 al 40% del boom, y con factores de riesgo, un boom de mayor a 175 miligramos sobre decilitro. En adultos mayores se puede presentar, y la acidosis metabólica grave. Puede ocurrir también una hipohipernatremia, y esto nos puede dar lugar a un edema cerebral. En cuanto a la piel, pues se encuentra prurito intenso secundario a la elevación de la paratormona. De igual forma se pueden encontrar calcificaciones subcutáneas. Igual puede haber una coloración amarillenta por la anemia y los urocromos. Pueden presentarse equimosis y hematomas, esto por la alteración de la hemostasia, ya que pues no se está sintetizando adecuadamente la eritropoyetina, y todo esto pues tiene que salir. Entonces se puede formar una escarcha urémica, que es como polvillo blanco sobre la piel. De igual forma, en las alteraciones en el sistema hematológico puede haber una anemia, igual por el déficit de eritropoyetina. Pueden existir pérdidas sanguíneas, déficit de hierro, de ácido fólico. Va a existir igual una disminución en la vida media de los eritrocitos. También una alteración en la quimiotaxis, fagocitosis y adherencia de los leucocitos. Va a haber una variación en la hemostasia, esto por la alteración en la adhesión y la agregación plaquetaria. También va a haber déficit de factores de la coagulación. En cuanto al sistema óseo, pues vamos a encontrar la osteodistrofia renal, o una enfermedad ósea de bajo o alto recambio. Esto por medio de la excreción del fosfato y la reducción de la conversión de la vitamina D a la 1,25 dihidroxivitamina D, que va a ser su forma activa. También va por una disminución de la 1-alfa hidroxilasa. Esto pues va a generar una disminución en la absorción intestinal de calcio. En cuanto a la hipocalcemia y los niveles bajos de vitamina D, van a activar de esta forma pues se tiene que regular, y se va a activar una elevación en los niveles de la paratormona, que va a ser la molécula intacta, lo que se va a denominar un hiperparatiroidismo secundario. Al daño producido a nivel óseo se le va a denominar osteodistrofia renal, el cual pues agrupa a las siguientes enfermedades, como es la enfermedad ósea de alto recambio, una enfermedad ósea de bajo recambio y el hiperparatiroidismo terciario. En cuanto a su diagnóstico, pues se tiene que hacer un énfasis en la historia clínica, el examen físico exhaustivo. En cuanto a la historia clínica, pues se tienen que interrogar bien los antecedentes heredofamiliares, si tiene carga genética para enfermedad renal, para diabetes, hipertensión, y se debe interrogar si ha tenido o si tiene comorbilidades o sintomatología urémica. También nos podemos apoyar de los principales marcadores de daño renal, que van a ser la creatinina y la proteinuria.
La presencia de la proteinuria va a ser un marcador de lesión renal temprana, y también van a existir varias alternativas para calcularla, y la forma de estimarla igual puede ser con una orina de tamizaje, que por lo regular la recolección de orina de 24 horas pues no va a ser necesaria, pero una vez que se detecte la proteinuria en una tira reactiva, se debe de realizar la confirmación por medio de una medición cuantitativa de proteína o albúmina o creatinina dentro de los 3 primeros meses. Y la creatinina igual se le tienen que mandar los estudios de rutina para ver cómo está su glicemia, su urea, su creatinina, el BUN, electrolitos séricos. Pues es importante pedir sodio, potasio, fósforo, magnesio, una biometría hemática completa y también un nivel basal de 25 hidroxivitamina D y de la paratormona. Ahora, en cuanto a este diagnóstico, pues se puede hacer el correcto diagnóstico de la tasa de filtrado glomerular mediante estas fórmulas. Entonces tenemos que un filtrado glomerular estimado, hay distintas fórmulas, se pueden aplicar, pero las más empleadas en este caso van a ser la seca de EPI y también Cockcroft-Gault y MDR. Entonces tenemos que en consulta rápido cuando nos lleguen nuestros pacientes con sus análisis, pues no está de más estimar la tasa de filtrado glomerular. Y en cuanto a su clasificación, pues va a ser un pronóstico de la enfermedad renal crónica y por la tasa de filtración glomerular. Igual es importante sacarlo para esto, y las categorías de albuminuria. Entonces tenemos que en este caso un pronóstico adecuado. El color verde es un bajo riesgo, que si no existen otros marcadores de enfermedad renal ya antes mencionados, pues no se va a considerar una enfermedad renal crónica. Entonces tenemos que G1 se va a dividir de normal o alto y va a ser mayor o igual a 90. Igual va a abarcar G2, que va a estar moderadamente descendida de 60 a 89, y en cuanto a la albuminuria persistente va a haber un incremento normal o moderado, es menor, pero va a ser menor a 30 miligramos sobre gramos. En cuanto al color amarillo, va a ser de riesgo moderadamente incrementado. Esto quiere decir que va a haber una tasa de filtrado glomerular 3A, que va a ser media a moderadamente descendida, que va a ir de 45 a 59, y se puede presentar igual en un incremento, de albuminuria, en un incremento normal a moderado en el estadio A2, y de igual forma puede abarcar a G1, G2 y A2. Un color naranja, que va a ser alto riesgo, que va a ser clasificado en G3B, que va a ser moderada a severamente descendida, que va a ser su tasa de filtración glomerular de 30 a 44. Se puede encontrar igual albuminuria en A1, en A2, que va a ser moderadamente incrementado de 30 a 300 miligramos sobre gramos, y un A3 que va a ser de severamente incrementado, mayor a 300. Y ya en el color rojo pues ya va a ser un muy alto riesgo de padecer enfermedad renal crónica, que cuando la tasa de filtrado glomerular va a estar en un estadio 4, que va a estar severamente descendida,
que va a abarcar de 15 a 29 y ya se encuentra un G5 en una falla renal que va a estar disminuida, va a ser menor a 15. Y se pueden encontrar igual la albuminuria persistente en un A2, en un A1, perdón, A2 y A3. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues se pueden hacer varios estudios complementarios, como en este caso va a ser en la imagen de la izquierda se va a encontrar una microfotografía de bajo poder de un riñón sano, que en este caso del lado izquierdo de igual forma se van a observar los glomérulos normales, sin fibrosis, sin datos de inflamación, y ya en la derecha pues se va a encontrar un riñón con enfermedad renal crónica, que en este caso pues va a mostrar esclerosis de varios glomérulos y ya una fibrosis pronunciada. También el estudio de imagen que tenemos a la mano y que es de bajo costo, pues va a ser la medición del volumen renal por medio de un estudio ecográfico. Aquí pues se va a encontrar una disminución, para que ya sea considerada una enfermedad renal crónica, se debe de encontrar la disminución del grosor cortical por debajo de 0.9 centímetros. Esto pues ya nos va a dar indicios de una afectación renal. También se va a encontrar un aumento en la ecogenicidad cortical con una diferencia significativa. Y esto cuando ya se presenta, pues ya nos da indicio de la presencia de la fibrosis y esclerosis característica. Y aquí pues podemos ver una imagen comparativa de un riñón normal, que se observa bien las delimitaciones de la corteza, de la médula. Va a estar de tamaño normal, que las medidas del riñón van a ser de 12 por 6 por 4. Y aquí del lado derecho se va a observar un riñón hiperecogénico. Ya no se va a observar esta diferenciación de la corteza y de la médula. Ya se observa en sí la fibroesclerosis en este tipo de imagen. Y en cuanto al tratamiento, se va a disminuir si nuestro paciente se encuentra en un estadio 1 y 2, se va a disminuir la progresión y se van a tratar las comorbilidades para disminuir un riesgo cardiovascular. Si nuestro paciente se encuentra en un estadio 3, se van a evaluar y se van a tratar sus complicaciones para evitar que siga avanzando la enfermedad. Y en un estadio 4 y 5 se va a preparar al paciente para una terapia de reemplazo renal. Esto pues puede ser mediante diálisis, hemodiálisis. Y ya la referencia al nefrólogo pues se debe de realizar cuando la tasa de filtrado glomerular ya estimada sea menor a 30 mililitros sobre minuto. De igual forma, para ir monitoreando a nuestros pacientes, pues se tiene que evaluar de 1 a 3 meses según la progresión, ir checando la tensión arterial, sus niveles de glucemia, mantenerlas en los rangos para que no haya ninguna complicación. También es importante hacer hincapié en que el tabaquismo se tiene que suspender, tiene que haber modificaciones en la dieta, que el sodio pues no debe ser mayor a 2.5 gramos al día, las proteínas igual de 0.6 gramos por kilogramo al día, ya en este caso en un estadio 4 o 5, disminuir la ingesta de fósforo, esto para que no aumente las toxinas. Y ya en estadios avanzados pues va a haber una restricción de líquidos, disminuir la ingesta de potasio en pacientes oligúricos, esto para que no haya una hipercalemia, y también disminuir el consumo de inhibidores de la ECA.
En cuanto al peso, pues el mantener el índice de masa corporal menor a 25 kilogramos sobre metro cuadrado, una cintura menor la circunferencia de la cintura menor en 90 centímetros en hombres y menor de 80 centímetros en mujeres. Hay que recomendar igual la actividad física de 30 a 60 minutos de 3 a 4 veces por semana, dependiendo de cómo lo requiera el paciente. También es importante tratar su hipertensión arterial. Tenemos que mantener cifras tensionales menor a 130 sobre 80. Y en este caso los fármacos de elección van a ser los inhibidores de la ECA o ARA2. Y posterior a se van a solicitar niveles séricos de potasio y creatinina de 1 a 2 semanas y se suspenden si va a aumentar la creatinina un 30% o si los niveles de potasio aumentan a 5.4. También la proteinuria se puede tratar por medio de inhibidores de la ECA o ARA2 y con albúmina y creatinina urinarias mayor a 0.3 para disminuir su progresión. En cuanto a la diabetes mellitus, pues se debe de tener una hemoglobina glucosilada menor a 7, una glucosa en ayuno de 90 a 60 miligramos sobre decilitro, y para tratarlas pues se van a recomendar las sulfonilureas en estadios de 1 a 3. El tratamiento de la anemia, pues la meta va a ser una hemoglobina de 10 a 11.5 gramos sobre decilitro y se puede tratar por medio de eritropoyetina y suplementos de hierro. Si se presenta un sangrado urémico, va a haber una desmopresina se va a tratar, por medio de una desmopresina de 0.3 picogramos sobre kilogramos vía intravenosa o 3 picogramos sobre kilogramo intranasal. Para el tratamiento de la acidosis metabólica se puede utilizar bicarbonato de sodio, citrato de sodio, si en este caso los niveles de bicarbonato son menores a 22 miliequivalentes sobre litro. Y en cuanto al hiperparatiroidismo secundario, el fósforo elevado y el calcio bajo, se va a dar un acetato de calcio o carbonato de calcio con alimentos. En caso de que no disminuya el fósforo, se va a iniciar sevelamer, un quelante, y el tratamiento inicial para el control de paratormona son los análogos de la vitamina D, y además tenemos que adecuar los niveles de calcio. Una terapia sustitutiva, ya en este caso pues se va a evaluar a cada paciente, se deben de evaluar igual sus complicaciones y los síntomas urémicos. En cuanto a la prevención en consulta, pues se debe de evitar las complicaciones. Esto en una etapa normal o si se encuentran factores de riesgo, se tiene que prevenir el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Si ya existe un daño, si ya existe una disminución de la tasa de filtrado glomerular, se debe de prevenir la progresión y la complicación de la enfermedad. Esto ya sería llamado una prevención secundaria. Esto para evitar llegar a una falla renal. Si ya existe una falla renal, pues se tiene que tratar la falla renal. Esto es considerado una prevención terciaria para que no aumenten sus complicaciones y de esta forma pues no llegue la muerte. Ahora, algunas recomendaciones pues ya las habíamos mencionado, que van a ser en cuanto al cambio en el estilo de vida. Se debe de suspender el tabaco, debe de haber una dieta baja en sodio, una restricción proteica, el ejercicio de intensidad moderada. Se le puede recomendar al paciente la caminata, la bicicleta, el trote. Esto pues va a disminuir el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal. El objetivo de el tratar la hipertensión arterial, la diabetes mellitus. Si existe dislipidemia, pues darle tratamiento farmacológico, en este caso estatinas, ajustar
su dosis si se utilizan fibratos, y también es importante los antiagregantes plaquetarios. Esto para disminuir el riesgo cardiovascular y así que no disminuir mucho las complicaciones de nuestros pacientes y que no lleguen a esta etapa. Y en sí, pues eso sería todo en cuanto a enfermedad renal crónica.